Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y estamos ahora una vez consumada, como sabemos, el proceso para nuestra audiencia, el de la reforma judicial. Desde luego no todo el mundo lo sabe, pero sin duda las condiciones de aplicación es justamente lo que está ahora no solo en vigor, porque eso dice justamente la publicación de esa reforma judicial que el propio presidente hizo el pasado 15 de septiembre y que señala, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora lo que viene son las condiciones de aplicación, justamente, que habría que valorar en todo su tamaño, porque igual cada entidad tendrá su complejidad, es cierto. El caso de Morelos, por ejemplo, el propio presidente del órgano superior de ese órgano de justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que en el caso, por ejemplo, de los 60 jueces y 22 magistrados, esperarán justamente esas condiciones de aplicación para Morelos. Bueno, así cada entidad tendrá su propio espacio para esperar lo que corresponde a cómo se va a instrumentar la reforma, porque hay razones muy graves que me parece un timbre muestra muy elocuente. Es justo lo que va a pasar con el máximo órgano, o dice que va a pasar con el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia reforma judicial, cuando habla, por ejemplo, y además hay que decirlo por la precipitación de tiempos de todo el proceso legislativo, se supone que el próximo septiembre, o sea, del 2025, ya estarán los nuevos ministros, pero desde ahora la propia reforma dice que como sabemos, entró un día después en vigor, entonces tenemos 11 ministros y no 9, como dice la propia reforma. Y me parece que allí han actuado con responsabilidad los propios ministros en funciones de jugar ese rol. Es muy grave, por ejemplo, en ese mismo procedimiento, si nos tomamos un momento con el timbre muestra del máximo órgano de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, por ejemplo, en un acto también muy, no solo descabellado, sino que me parece a mí que fuera de todo orden jurídico, el propio Congreso de la Unión le ha cedido sus facultades legislativas al Instituto Nacional Electoral, cosa que jamás ha ocurrido ni en la historia del Instituto Federal ni Nacional Electoral, porque, reitero, está todo fuera de orden jurídico. Después hay un transitorio que debemos valorar en toda su importancia, que es el transitorio número 11 de la propia reforma judicial, donde habla que solamente en todas sus decisiones la Corte, la Suprema Corte de Justicia, la actual y la futura, habrán de hacer todos sus fallos y sentencias con algo que llama ese transitorio la interpretación literal, o sea que todo aquello que no se diga, en otras palabras, como lo manda el propio Congreso, nadie puede usar ni nadie puede expresarse de otra forma como yo no lo digo, dice ese transitorio, lo podemos usar así en la interpretación justamente en otras palabras. Es como usar el diccionario del español en México, que publicó ese muy buen texto el miembro del Colegio Nacional Luis Fernando Lara, y que habla justamente de que no hablemos a la letra, sino habla justamente de una interpretación literal, dice el transitorio 11. La otra cuestión, por ejemplo, es la que hablábamos de los 11 ministros, que ahora son 9, dice la reforma en vigor, o sea que nos sobran 2, y también hay que valorar el tamaño, por ejemplo, de los asuntos que tienen, porque desaparecen además, como sabemos, las 2 salas. La Corte funciona en 2 salas en México hoy día, con su plenitud de atribuciones, de aquí por lo menos a lo que resta del año 2024, y en ese mismo tenor, más o menos la Corte revisa 2.500 asuntos al año, muy distinto el caso de la Corte, si lo vemos en derecho comparado, con la Corte estadounidense, que revisa alrededor de 250 asuntos al año. En la Corte mexicana, pues si no lo hace en sala, será imposible que las pueda procesar, porque, reitero, la reforma desapareció las 2 salas y todos los asuntos deben revisarse, como dicen, en el tribunal, o sea, en el pleno. Y me parece que también la Corte allí ha tenido reitero, una responsabilidad en ese mismo tema, al jugar con las reglas
actuales de la Constitución, como está. No podemos decir que como está o como estaba, porque reitero, parece un contrasentido, un juego de palabras, porque la reforma está en vigor. También el caso no menos importante de los pesos y centavos, el proyecto para el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que toca a la integración de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifiesta, por ejemplo, que esta será una elección muchísimo más grande, por ejemplo, que la elección 2024 que acabamos de vivir, que ya de suyo es un montón de dinero público, como lo ampara, por cierto, el artículo 41 constitucional, en donde el financiamiento es preponderantemente público, por lo que toca el financiamiento de los gastos de campaña en el sistema de partidos mexicano. Bueno, aquí no se va a votar por partidos, por ejemplo, ¿no? Que esa es otra circunstancia también muy gravosa, porque se dice que los fideicomisos de la propia Corte son los que van a amparar a ese presupuesto, cosa que además no alcanzaría más allá de un porcentaje bastante mínimo, y que por otra parte también se contradice la propia reforma, porque dice que por otro lado no se afectarán derechos laborales. Muy importante decirlo, porque justamente los fideicomisos son preponderantemente de los trabajadores, y entonces se afectan de ese modo esos derechos laborales. Por tanto, me parece que lo más interesante es que en la boleta, ya si lo bajamos al caso más logístico, no se amparará ese presupuesto bajo la lógica de la votación como la conocemos convencionalmente, en donde se ponga por encima la voluntad o la plataforma del sistema de un partido, sino de una persona con su nombre y apellidos, que ya hemos hablado al respecto. Tampoco se ha dicho, por ejemplo, cuál es el umbral. Por ejemplo, en México el sistema de partidos tiene un umbral hacia la baja, de que el que no reúna en México en términos nacionales, el que no reúna el 3%, pues desaparece de la lógica de el financiamiento público. Aquí no se dice con qué umbral los ministros van a ser electos y con qué legitimidad, con que tengan el 0.5, el 1, 2, 3%, en qué porcentaje. Y también bajo todo ese contexto, habla precisamente del contexto de circunstancias que están agravando el cómo aplicar, como decimos, lo comentamos en términos de las condiciones de aplicación, que eso es lo más relevante de saber, y que no se está poniendo en la mesa, o poco se habla, pero que son sin duda las circunstancias que hemos repasado de manera muy breve aquí, que tiene que ver justamente con cómo se hará esta reforma ya en vigor. Por tanto, me parece que son los primeros pasos que estamos dando hacia la aplicación, si cabe esa palabra, esa explicación, como ellos mismos han dicho, que en su transitorio 11 que se debe hablar de una interpretación literal, nadie puede hablar de otra forma como yo lo digo, más o menos dirá así el citado artículo. Por tanto que sí vamos a requerir del diccionario del uso del español en México, el de Lara, pero también vamos a necesitar una muy buena dosis de oro de acudir al teatro en México, pero el teatro del absurdo.